Soy Antonio Vega, tengo 69 años y durante toda mi vida viví en la misma casa donde vine al mundo. Nunca imaginé que mi propio yerno, Gabriel, lograría convencer a mi hija Carmen de que yo sobraba en mi propia vivienda. Su excusa era que necesitaban privacidad para construir su futuro juntos. Decidí entonces vender la propiedad, y lo que siguió después les demostró que subestimar a un anciano puede convertirse en la lección más cara de sus existencias. Te invito a imaginar esta situación. Después de recibir esta casa como herencia de mis abuelos hace 25 años, después de mantenerla con mi trabajo de mecánico durante décadas, después de darles refugio cuando no tenían dónde quedarse, mi yerno me comunica que mi presencia interfiere con sus aspiraciones matrimoniales. Una tarde de martes, mientras Carmen preparaba el almuerzo, Gabriel se acercó con una propuesta. «Don Antonio», me dijo con una sonrisa forzada, «creo que es momento de dialogar sobre el futuro de esta propiedad. Carmen y yo hemos reflexionado sobre la necesidad de tener mayor espacio para nosotros». Lo que Gabriel ignoraba es que días antes había escuchado, sin querer, una conversación telefónica donde le explicaba a un conocido cómo planeaba adueñarse de mi casa una vez que me persuadiera de marcharme. No calculó que este viejo mecánico había desarrollado durante 40 años de oficio la habilidad de identificar a los estafadores desde la primera conversación, y jamás sospechó que yo tenía preparado un plan específicamente para estas circunstancias. Esa misma noche contacté a mi abogado y puse en funcionamiento una estrategia que enseñaría a toda mi familia una lección inolvidable. Cuando descubrieran mis intenciones, ya sería demasiado tarde para detenerme. Escucha esta historia completa y después cuéntame qué habrías hecho en mi situación. También me gustaría saber desde qué ciudad me estás oyendo, porque esta es una historia sobre la traición familiar y la justicia que llega cuando menos se la espera. Para comprender completamente lo ocurrido, debo contarte la historia de esta casa y por qué significaba absolutamente todo para mí. Esta vivienda fue construida por mi abuelo en 1950, cuando el país experimentaba un crecimiento económico y había oportunidades laborales abundantes. Era una casa sencilla de 4 ambientes en el barrio de Almagro, pero para nuestra familia representaba el sueño del progreso y la estabilidad. Nací en el dormitorio principal en 1955. Crecí corriendo por este patio. Aprendí mis primeras lecciones en esta mesa del comedor. Presenté a mi primera enamorada en esta sala. Cada rincón guardaba memorias de mi infancia y adolescencia. A los 16 años comencé a trabajar como ayudante en un taller mecánico. Mi abuelo me prestó dinero para comprar mis primeras herramientas y yo asumí todos los gastos familiares. Durante 35 años trabajé día y noche para sostener a mis abuelos y, posteriormente, para mantener a mi esposa, Elena, y a Carmen. Elena era una mujer laboriosa que trabajaba como costurera y me acompañaba en todas las responsabilidades económicas. Nos casamos cuando yo tenía 27 años y ella 24. Carmen nació 2 años después en el mismo dormitorio donde había nacido yo. Durante los primeros años matrimoniales, vivimos los 4 en esta casa. Mis abuelos, Elena, Carmen y yo. La convivencia no era sencilla, pero éramos una familia unida que sabía compartir espacios y obligaciones. Cuando mis abuelos fallecieron, con diferencia de 8 meses uno del otro, heredé la propiedad. Elena y yo decidimos permanecer aquí porque era nuestro hogar, el lugar donde habíamos construido nuestra felicidad.
donde Carmen había crecido. Carmen era una joven inteligente y dedicada. Le financié sus estudios secundarios en una institución privada y después la carrera de contabilidad en una universidad prestigiosa. Durante 6 años manejé el taller 12 horas diarias para costear su educación sin que ella necesitara trabajar. Cuando se graduó, Carmen consiguió empleo en una empresa contable y se mudó a un departamento alquilado cerca de su trabajo. Elena y yo nos quedamos solos, orgullosos de ver a nuestra hija independiente y profesional. Elena murió hace 10 años de una enfermedad pulmonar que enfrentó durante 18 meses con tratamientos costosísimos, que pagué vendiendo el taller y trabajando con herramientas prestadas. Los últimos 4 meses de su vida los pasé cuidándola en esta casa, en el mismo dormitorio donde había nacido nuestra hija. Después del funeral, permanecí solo por primera vez en mi existencia. Carmen me visitaba los fines de semana, pero tenía su propia vida, su trabajo, sus amistades. Yo comprendía que era natural que una mujer joven quisiera vivir su independencia. Durante 5 años viví solo, manteniendo la casa, trabajando en pequeñas reparaciones mecánicas, aunque ya estaba próximo a jubilarme, intentando llenar el vacío que había dejado Elena. La casa se sentía demasiado grande para una persona, pero estaba repleta de recuerdos que no deseaba abandonar. Hace 4 años, Carmen conoció a Gabriel en la empresa donde trabajaba. Gabriel era técnico en sistemas y parecía un joven responsable y trabajador. Cuando me lo presentó me agradó. Era respetuoso, conversador y se notaba que amaba genuinamente a mi hija. El noviazgo duró 18 meses. Durante ese periodo, Gabriel visitaba frecuentemente nuestra casa. Almorzaba con nosotros los domingos. Me acompañaba a ver partidos cuando jugaba River. Parecía integrado a la familia y yo pensaba que sería un excelente yerno. Cuando decidieron casarse hace 3 años, les ofrecí organizar la celebración en el club del barrio. «Podemos invitar a toda la familia y amigos», les propuse. Pero Gabriel quería algo más elegante. «Don Antonio», me dijo, «Carmen merece una boda hermosa en un salón apropiado. Yo me responsabilizo de todos los costos». Me pareció correcto que el novio deseara financiar su propia boda, pero 2 meses antes del casamiento, Gabriel apareció con dificultades económicas. «Don Antonio», me explicó, «he tenido algunos gastos imprevistos y no alcanzo con el dinero para la boda. ¿Podría ayudarme?» Le presté 20,000 pesos que había ahorrado durante años. Era dinero que tenía guardado para emergencias, pero quería que mi hija tuviera una boda digna. Gabriel me prometió devolverme el dinero después de la luna de miel, pero pasaron los meses y nunca apareció con el reembolso. Cada vez que le preguntaba tenía una excusa diferente. Después de la boda, Carmen y Gabriel se fueron a vivir a un departamento alquilado en Caballito, pero a los 8 meses tuvieron problemas para pagar el alquiler. «Papá», me dijo Carmen, «estamos atravesando un momento económico complicado. ¿Podemos venir a vivir aquí unos meses hasta acomodarnos?» «Por supuesto», les respondí. «Esta casa es de la familia». Se mudaron con pocas pertenencias porque afirmaban que era temporal, solo por unos meses hasta conseguir trabajo mejor remunerado o encontrar un alquiler más económico. Los primeros meses, la convivencia fue armoniosa. Gabriel era cordial conmigo. Carmen siguió siendo la hija cariñosa de siempre. Y yo disfrutaba de tener la casa llena de energía joven nuevamente. Pero después de medio año, comencé a notar cambios en la actitud de Gabriel. Ya no conversaba tanto conmigo. Ya no se quedaba a ver fútbol. Ya no me acompañaba cuando salía a hacer mandados. También empezó a hacer comentarios sobre la casa. «Don Antonio,
¿No cree que esta sala necesita un televisor más moderno? Don Antonio, el refrigerador de la cocina ya está muy antiguo. Habría que reemplazarlo. Cada sugerencia venía acompañada de la propuesta de que yo financiara las mejoras, como si fuera mi obligación modernizar la casa para su comodidad. Después comenzó con comentarios sobre mi estilo de vida. Don Antonio, ¿no considera que ya está mayor para seguir haciendo trabajos mecánicos? Un hombre de su edad debería descansar más, disfrutar de la jubilación. Yo aún no me había jubilado porque necesitaba los ingresos de las reparaciones para mantener la casa y ayudar a Carmen y Gabriel mientras vivían conmigo sin contribuir. Económicamente, un día Gabriel fue más directo. Don Antonio, Carmen y yo hemos estado conversando sobre el futuro. ¿Qué futuro?, pregunté. Nuestro futuro como pareja. Queremos tener hijos, formar una familia, pero necesitamos mayor estabilidad. ¿Y qué relación tiene eso conmigo? Tiene relación porque pensamos que sería beneficioso que usted se jubilara y nosotros nos responsabilizáramos de la casa. ¿Responsabilizarse? ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros paguemos todos los gastos y usted se dedique a descansar. ¿Y quién tomaría las decisiones sobre reformas, mejoras, reglas de la casa? Bueno, nosotros somos más jóvenes, tenemos ideas más actuales. Podríamos manejar mejor esas cuestiones. Gabriel me estaba proponiendo que me jubilara para que él pudiera controlar mi casa. Esa conversación me dejó incómodo, pero pensé que era solo una sugerencia que había hecho sin considerar las consecuencias. Pero días después, escuché por casualidad una conversación telefónica que Gabriel mantenía en el patio. «Sí, hermano», le decía a alguien. «El plan avanza perfectamente. El viejo ya está cediendo. En unos meses más lo convenzo de que se jubile y nosotros nos quedamos con la casa». Pausa. «No, no será difícil. Carmen está de mi lado. Ella también quiere que tengamos privacidad. Y el viejo es muy influenciable». Pausa. «Exacto. Una vez que él se jubile y dependa de nosotros económicamente, tendrá que aceptar cualquier cosa que le propongamos». Esa conversación me reveló las verdaderas intenciones de Gabriel. No deseaba compartir responsabilidades. Quería tomar el control de mi casa utilizando a mi propia hija. Durante las semanas siguientes, observé más detenidamente el comportamiento de Carmen y me di cuenta de que ella también había cambiado. Ya no me contaba detalles de su trabajo como antes. Ya no me pedía consejos sobre problemas personales. Ya no se quedaba a conversar conmigo después de la cena. Cuando le preguntaba si algo la molestaba, siempre me decía que todo estaba bien, pero que estaba cansada o que tenía asuntos que resolver. Un día decidí hablar con ella directamente. «Carmen, ¿estás cómoda viviendo aquí?» «Sí, papá». «¿Por qué me preguntas?» «Porque te noto distante, como si algo te incomodara». «No me incomoda nada, papá. Es que Gabriel y yo estamos pasando por un periodo de adaptación». ¿Adaptación a qué? ¿A vivir en familia? Es diferente vivir solos que vivir con otros. ¿Te molesta vivir conmigo? No me molesta, pero a veces necesitamos privacidad. ¿Qué tipo de privacidad? Privacidad de pareja. Para conversar, para planificar nuestro futuro, para estar tranquilos. Y no pueden tener privacidad aquí. Es complicado, papá. Tú estás siempre presente en todas las conversaciones. Era evidente que Carmen estaba repitiendo argumentos que había discutido con Gabriel. Esa noche, después de cenar, Gabriel me pidió que habláramos en privado. «Don Antonio», me dijo, «creo que es momento de conversar seriamente sobre la situación de la casa». «Te escucho». Carmen y yo hemos estado reflexionando mucho sobre nuestro futuro. Queremos tener hijos, queremos formar nuestra propia familia, pero necesitamos un ambiente más íntimo.
¿Y cuál es el problema con el ambiente que tienen aquí? El problema es que no tenemos privacidad real. Usted siempre está presente, siempre participa de nuestras conversaciones, siempre opina sobre nuestras decisiones. Gabriel me estaba proponiendo que me convirtiera en inquilino de un cuarto en mi propia casa. Durante los días siguientes, la presión aumentó. Gabriel empezó a traer folletos de actividades para jubilados, de residencias para adultos mayores, de programas sociales. Mire, don Antonio, aquí hay información sobre un grupo de jubilados que se reúnen para jugar al dominó. ¿No le interesaría participar? Yo todavía trabajo, Gabriel. No tengo tiempo para grupos de jubilados. Pero podría tenerlo si se jubilara. Un día la situación estalló. Llegué del trabajo más temprano porque había tenido pocas reparaciones. Entré a la casa y escuché voces en la cocina. Era Gabriel hablando con Carmen, y por el tono era obvio que no esperaban mi regreso tan pronto. «Ya está decidido, Carmen», le decía Gabriel. «Tu papá se tiene que jubilar y nosotros nos tenemos que responsabilizar de la casa». «Pero Gabriel», respondía Carmen, «no sé si papá aceptará eso». «Lo aceptará porque no le daremos alternativas. Vamos a presentarle la situación como algo inevitable. ¿Y si se niega? Si se niega, le explicaremos que puede buscar otro lugar donde vivir, un lugar más apropiado para su edad». «¿Estás hablando de echarlo de su casa?» «Estoy hablando de ayudarlo a tomar la mejor decisión para él». Me quedé en el pasillo escuchando toda la conversación. Mi propia hija estaba discutiendo con su marido sobre la mejor manera de echarme de mi casa. Entré a la cocina y los encontré sentados con papeles esparcidos por la mesa. «¿De qué estaban hablando?», pregunté. Los dos se pusieron nerviosos, como si los hubiera descubierto en una travesura. «De nada importante, papá», me dijo Carmen. «Escuché que estaban discutiendo sobre echarme de mi casa». «¿No es así, don Antonio?», intervino Gabriel. «Estábamos conversando sobre alternativas de vivienda que podrían ser más cómodas para usted». «Más cómodas que mi propia casa. Más cómodas en el sentido de que usted no tendría que preocuparse por el mantenimiento, por los gastos, por las responsabilidades». «Yo no me quiero despreocupar de mi casa, Gabriel. Esta casa es mi vida. Don Antonio, entendemos que la casa es importante para usted, pero también tiene que entender que nosotros necesitamos nuestro espacio». La discusión se prolongó durante 1 hora. Gabriel insistía en que necesitaban autonomía. Carmen hablaba de privacidad e independencia. Yo defendía mi derecho a vivir en mi propia casa. Finalmente, la verdad emergió. «¿Quieren que me vaya a un geriátrico?», les pregunté directamente. «No es un geriátrico, papá», respondió Carmen. «Son residencias modernas donde la gente mayor vive muy bien». «Perfecto», les dije. «Ya entendí cuál es la situación. Quieren echarme de mi casa para quedársela». Esa conversación me confirmó las verdaderas intenciones de Gabriel y la complicidad de mi propia hija. Querían echarme para quedarse con mi propiedad. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto reflexionando sobre todo lo ocurrido, sobre cómo había llegado a esta situación, sobre qué opciones tenía para defenderme. Llegué a una conclusión muy clara. Si mi propia hija quería echarme para entregar mi casa a su marido, entonces descubriría que echar al propietario de una vivienda puede tener consecuencias que nunca habían calculado. Al día siguiente, mientras Gabriel y Carmen trabajaban, hice una llamada que cambiaría todo. «Doctor Morales, soy Antonio Vega. Necesito verlo urgentemente para un asunto legal».
El doctor Morales era un abogado que había consultado años atrás para el tema de la herencia de mis abuelos, una persona seria y confiable que conocía mi situación. Esa tarde fui a su oficina y le conté toda la situación. La presión de Gabriel para que me jubilara, los planes para controlar mi casa, la conversación que había escuchado por casualidad. «Don Antonio», me dijo el doctor después de escuchar todo, «lo que me está relatando es muy grave. Su yerno está intentando apropiarse ilegalmente de su propiedad. ¿Qué puedo hacer para protegerme?» «Varias cosas. Primero, podemos hacer una denuncia por coacción. Segundo, podemos cambiar las cerraduras para que no puedan volver a entrar. Tercero, podemos iniciar un proceso de desalojo. Y si usted quisiera vender la casa, también puede hacerlo. Es su propiedad y puede hacer con ella lo que considere apropiado. Doctor, quiero que prepare los documentos para poner la casa en venta». «¿Estás seguro, don Antonio? Es una decisión muy importante». «Estoy completamente seguro. Si mi hija quiere echarme de mi casa, va a descubrir que echar al propietario tiene consecuencias». Al día siguiente contraté una inmobiliaria y puse la casa en venta. El precio que establecimos era justo, ni excesivo ni económico. La idea era vender rápidamente. El cartel de venta se colocó un lunes por la mañana. Para el lunes por la tarde ya había recibido las primeras llamadas de gente interesada. Cuando Gabriel y Carmen regresaron del trabajo y vieron el cartel, no podían creer lo que estaba sucediendo. «¿Qué significa este cartel?», preguntó Carmen con expresión de shock. «Significa que puse la casa en venta». «¿Cómo que pusiste la casa en venta?» «Como cualquier propietario que desea vender su propiedad». «Pero no puedes vender la casa sin avisarnos». «Sí puedo, Carmen. Es mi casa. Pero nosotros vivimos aquí, por ahora. Cuando aparezca un comprador tendrán que mudarse». Gabriel estaba pálido como una sábana. Todo su plan de quedarse con mi casa se había desbaratado de un día para el otro. «Don Antonio», me dijo, «¿podemos conversar sobre esto? Seguramente podemos llegar a un acuerdo». «El único acuerdo que me beneficia es vender la casa e irme a vivir a otro lado». «¿A dónde se va a ir?» «A donde se me ocurra. Con el dinero de la venta puedo comprarme un departamento en el barrio que quiera». «¿Y nosotros a dónde nos vamos?» «A donde puedan pagarse un lugar ustedes solos». Gabriel intentó con promesas, súplicas, chantaje emocional y amenazas veladas. Nada funcionó. Mi decisión estaba tomada. Durante la primera semana que la casa estuvo en venta, vinieron 12 personas a verla. 5 hicieron ofertas serias cerca del precio solicitado. Una familia con 3 hijos me ofreció exactamente el precio de lista. Querían mudarse rápido porque el departamento donde vivían se lo habían vendido a otros. «Perfecto», les dije. «Cerramos trato. Firmamos la promesa de compraventa con fecha de escritura para 30 días después». Cuando Carmen se enteró de que había firmado la promesa, vino a hablar conmigo desesperada. «Papá», me dijo, «todavía estás a tiempo de arrepentirte. Puedes anular la venta y nosotros podemos arreglar todo». «No me voy a arrepentir, Carmen. La decisión ya está tomada». «Pero, ¿dónde nos vamos a ir nosotros? A donde puedan pagarse un lugar. No tenemos dinero para ningún lado». «¿Y por qué no tienen dinero? Gabriel trabaja, tú trabajas. No pagan alquiler, no pagan gastos. ¿En qué gastan el dinero?» «Lo gastamos en cosas que necesitamos». «¿Cómo qué?» «Como ropa, salidas, el auto». «Ah, entonces tienen dinero para ropa y salidas, pero no tienen dinero para alquiler». Carmen mentía. Ellos habían calculado todo perfectamente. Echarme, que vendiera la casa, usar parte de ese dinero para meterme en una residencia y quedarse ellos viviendo aquí.
La escritura se realizó un viernes por la mañana en la escribanía del barrio. Los compradores trajeron toda la documentación del banco. Yo llevé todos los papeles de la propiedad. En 2 horas se completó toda la operación legal. La casa ya no era mía. Cuando volví con las llaves para entregárselas a los nuevos dueños, Carmen y Gabriel estaban esperándome en el portón con cajas y valijas. «Papá», me dijo Carmen, «¿en serio nos tenemos que ir?» «La casa ya no es mía, Carmen. Se la vendí a esa familia que está esperando para mudarse». «¿Y a dónde nos vamos?» «A donde hayan conseguido alquilar». «No conseguimos nada todavía». «En un mes no consiguieron nada. Conseguimos algunas opciones, pero son muy caras o muy pequeñas». Gabriel estaba callado cargando cajas en el auto. Se veía derrotado, como si recién ahora entendiera que su plan había fracasado completamente. La familia compradora llegó a las 4 de la tarde con un camión de mudanza. Era una pareja de unos 30 años con 3 niños de 6, 8 y 10 años. «Esta casa es hermosa», me dijo la mujer. «Usted la cuidó muy bien durante todos estos años». «Sí, la cuidé con mucho amor. Espero que ustedes también la cuiden». «Por supuesto que la vamos a cuidar. Nuestros hijos van a crecer aquí, como usted crió a su hija». Era exactamente lo que yo quería escuchar. La casa iba a seguir siendo un hogar familiar. Con el dinero de la venta me compré un departamento de 2 ambientes en el mismo barrio. Es más pequeño que la casa, pero es cómodo para una persona sola y, sobre todo, es completamente mío, sin riesgo de que nadie trate de echarme. Carmen y Gabriel alquilaron finalmente un departamento de un ambiente en Flores. Es pequeño, es caro para lo que es, pero es lo único que pudieron conseguir con sus ingresos. Ahora me visitan una vez por semana, siempre muy respetuosos, siempre preguntando si necesito algo, siempre pidiendo disculpas por lo ocurrido. «Papá», me dijo Carmen la última vez que vino, «¿nos perdonaste realmente?» «Sí, te perdoné». Entonces, ¿por qué sentimos que las cosas no son iguales que antes? Porque no son iguales, Carmen. Ustedes traicionaron mi confianza. ¿Y cuándo va a volver la confianza? Cuando demuestren durante mucho tiempo que realmente cambiaron. Gabriel también cambió mucho su actitud. Ya no es el yerno manipulador que planeaba quedarse con mi casa. Es un hombre que aprendió una lección muy cara sobre el respeto familiar. «Don Antonio», me dijo hace poco, «quiero que sepa que estos meses viviendo solos me enseñaron a valorar todo lo que usted hacía por nosotros». ¿Cómo qué? Como darnos un lugar donde vivir sin pagar nada. Como cubrir todos los gastos de la casa. Como tratarnos como familia. Y antes no valorabas eso. Antes lo daba por sentado. Pensaba que era algo que usted tenía que hacer porque éramos familia. Y ahora piensas diferente. Ahora entiendo que era algo que usted elegía hacer por generosidad, no por obligación. 6 meses después de vender la casa, ocurrió algo inesperado. Carmen quedó embarazada. «Papá», me dijo por teléfono, «voy a ser mamá». «Felicitaciones, Carmen. Me alegro mucho. Quiero que sepas que este bebé va a conocer a su abuelo. Pase lo que pase entre nosotros, no voy a privar a mi hijo de tener una relación contigo. Te agradezco eso. También quiero decirte otra cosa. Dime». Estar embarazada me hizo reflexionar mucho sobre lo que pasó y me di cuenta de algo importante. ¿Qué cosa? Me di cuenta de lo que debes haber sentido cuando nosotros planeamos echarte de tu casa. ¿Qué crees que sentí? ¿Traición, dolor, decepción? Sí, sentí todo eso. Y ahora que voy a ser mamá, entiendo que si mi hijo me hiciera algo así, me moriría de tristeza. Bueno,
Yo no me morí, pero me dolió mucho. Papá, ¿me puedes perdonar realmente? De corazón. Ya te perdoné, Carmen. Pero puedes olvidar lo que pasó. Olvidar no puedo, pero puedo seguir adelante. Cuando nació mi nieto Sebastián, fui al hospital a conocerlo. Era un bebé hermoso, sano, que lloraba fuerte y tenía los ojos de su madre. Papá, me dijo Carmen mientras yo tenía al bebé en brazos, quiero que Sebastián sepa que tiene un abuelo que lo ama. Por supuesto que lo va a saber. Y quiero que sepa que su abuelo es un hombre que se hace respetar. ¿Por qué quieres que sepa eso? Porque quiero que aprenda de ti a defenderse cuando alguien trate de aprovecharse de él. Hoy, 2 años después de vender la casa, puedo decir que fue la mejor decisión que pude haber tomado. No porque haya disfrutado del conflicto con mi familia, sino porque les enseñé una lección que no van a olvidar nunca. Que la familia no es una excusa para abusar de otros, que la generosidad no debe confundirse con obligación, y que las acciones tienen consecuencias. Carmen y Gabriel ahora viven vidas responsables, pagan su alquiler, se hacen cargo de sus gastos, educan a su hijo con valores de trabajo y respeto. La experiencia de casi quedarse sin hogar les enseñó lo que años de comodidad no habían logrado enseñarles. Mi relación con ellos mejoró enormemente después de que aprendieron a valorar mi generosidad en lugar de darla por sentado. Ahora me visitan por elección, no por conveniencia. Me respetan por quien soy, no por lo que puedo darles. Y Sebastián está creciendo en un hogar donde sus padres entienden el valor del trabajo, la importancia de la independencia y el respeto que se les debe a los mayores. Tú que me escuchaste hasta aquí, tú que conoces toda mi historia, quiero preguntarte algo muy personal. ¿Alguna vez alguien de tu familia trató de aprovecharse de tu generosidad? ¿Alguna vez confundieron tu bondad con debilidad? ¿Alguna vez tuviste que tomar decisiones drásticas para enseñar lecciones importantes? Si la respuesta es sí, quiero que sepas que está bien defenderte. Está bien poner límites firmes cuando los límites suaves no funcionan. Y está bien usar todos los recursos que tengas para enseñar respeto, porque al final la familia que realmente te ama va a aprender a respetarte. También quiero preguntarte algo más. ¿Hay alguna situación en tu familia donde alguien esté abusando de la generosidad de otros? Si conoces una situación así, ayuda a la persona generosa a defenderse. Cuéntame si esta historia te ayudó a reflexionar sobre los límites en las relaciones familiares. ¿Te sirvió para entender que está bien defenderte cuando abusan de tu bondad? ¿Te hizo pensar en alguna situación donde deberías poner límites más claros? Dime también desde qué ciudad me estás escuchando, porque me gusta saber que hay gente en todo el país que entiende que el respeto familiar no es opcional, sino obligatorio. Y recuerda siempre esto: tu generosidad es un regalo, no una obligación. Tu casa es tu refugio, no un lugar donde otros pueden decidir por ti. Y tu familia debe respetarte, no aprovecharse de ti. Defiende tus derechos, aunque tengas que tomar decisiones que duelan. Enseña respeto, aunque tengas que usar métodos firmes. Y nunca permitas que confundan tu bondad con debilidad, porque al final las personas que realmente te merecen van a aprender a valorarte. Y las que no te merecen van a aprender que aprovecharse de otros tiene un costo muy alto.